Porque el fuego hace cenizas tus sueños. 112. Si ves llamas, llama. Junta de Andalucía. En la vida, a veces llega el momento de sentar la cabeza, ser responsable, trabajar duro, cuidar tus modales. Y otras veces llega el momento de tener un Mercedes Clase A AMG Style. Llévatelo ahora con cambio automático de 7 velocidades, Dynamic Select, cámara de marcha atrás e integración para smartphone. Descúbrelo en tu concesionario. Concesur y Fervial, tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla. Desmarcados. Hola, ¿qué tal? Segundo live de la mañana, segundo directo aquí en el Desmarque para hablarles obviamente de todos los aspectos de actualidad, de todas las curiosidades, de todos los... Bueno, de todas las noticias, ¿no?, que van a sucediendo a lo largo del día, que no son pocas ni muchísimo menos, y que vamos a tener obviamente que dar buena cuenta aquí, Fran. Sí, buenas tardes, Jesús, de nuevo. Aquí estamos para contarles esa información, sobre todo de Betis y Sevilla, que tenemos por delante. Les hablaremos también, evidentemente, de los clubes sevillanos a lo largo del programa de la una, sobre todo con un debate interesante que vamos a tener, pero hay que ofrecer imágenes y, sobre todo, sonidos, ¿no?, que nos dejó la noche de ayer. Sí, porque la noche de ayer estuvo entretenidísima. Está preparado el asunto, porque ayer fue una guerra absolutamente... mediática de las de antaño, ¿no, Fran? De aquellos conflictos, efectivamente, de aquellos conflictos radiofónicos que había entre aquellos que ya no existen, ¿no? Esas figuras, ¿no? Aquellos grandes presidentes mediáticos, curiosos, llamativos, Jesús Gil, Lopera, Cuervas, recuerdo también en el Sevilla, Caneda, el presidente del Compostela, tantos y tantos presidentes, el propio Ramón Mendoza, Lorenzo Sanz, el propio, bueno, qué decir también Laporta. Bueno, Laporta incluso un poquito más atrás, ¿no?, de José Luis Núñez, ¿no?, del presidente del Fútbol Club Barcelona, que llamaron la atención. Y ayer se vio esos momentos, ¿no?, de bronca, de que nos recordaba un poquito al pasado. Solo faltó la parte azulgrana, ¿no?, para que hubieran estado representadas las tres partes, ¿no?, de ese acuerdo o desacuerdo, ¿no?, según se mire en el tema de la Supercopa de España. Y evidentemente, pues los compañeros de la COPE pudieron juntar a Luis Rubiales y a Pepe Castro. Bueno, pues enseguida vemos a ver qué hacemos con el vídeo. Sí, porque obviamente hay que poner todo lo que sucedió en la noche de ayer, que no es poco, ¿no?, ni muchísimo. Hay que hablar también, Jesús, de esas posibilidades de las sedes que tenía la Federación en mente para disputarse la Supercopa de España, y que a priori, según la versión de la Federación, tanto el Sevilla como el propio Fútbol Club Barcelona habían llegado al acuerdo para que se disputara a un solo partido y en sede neutral, ¿no? Entonces de ahí viene un poco todo, desde la visión del Sevilla. Por contra, según emitieron en el comunicado, prácticamente es lo contrario, porque evidentemente no se contó con su opinión para la disputa de la Supercopa, pero ahora intentaremos aclararlo todo. Y sobre todo, yo creo que en torno a la 1 de la tarde va a ser cuando realmente esto tome un poco de más carisma y de más opinión, ¿no? Sin duda, porque a partir, obviamente también tener ese límite de una horita nos deja también hablar un poquito más, ¿no?, y charlar un poquito más sobre toda la situación. Enseguida le vamos a poner todo lo que sucedió anoche, a ver si cuando me indique tanto Alfonso como Jesús por línea interna que está preparado el vídeo, lo vamos a poner, pero mientras tanto vamos a comenzar a ofrecerles imágenes, obviamente, de lo que está siendo la actualidad de los equipos, porque ya todo el mundo comienza a ponerse en forma de cara a lo que va a ser una nueva campaña, la del año 2018-2019. Por ejemplo,
Nos vamos a ir hasta San Sebastián. Ya saben que hace poquito ya comenzamos una nueva andadura también de esta casa por allí con el Desmarque Guipúzcoa para darle buena cuenta de la Real Sociedad y de lo que ocurra en el deporte de guipuzcoano, Fran. Sí, de la mano del recién renovado Garitano, que deja el Leganés para... Recién llegado. Para entrar en esta nueva andadura de la Real Sociedad con un equipo... Un movimiento a 3 bandas. El Sevilla ficha a Machín del Girona. El Girona ficha a Eusebio de la Real Sociedad y la Real Sociedad se queda con Garitano del Leganés. Sí, y al final acaba en el Leganés Pellegrino, también otra ficha, ¿no? De ese dominó que se catapulta, ¿no? Cada vez que un entrenador ficha a otro de nuestra liga. De la Real Sociedad hay que hablar varias cosas, Jesús. Por ejemplo, ese entrenamiento que volvió en la semana pasada, ya está la segunda semana de sesión de entrenos, trabajo duro sobre Zubieta y sobre todo también con ese carácter, ¿no? Imprimido por parte de Asier Garitano, que quiere renovar a la Real Sociedad después de una campaña en la que ha estado quizá en algunos momentos de la temporada muy bien. Recordemos que el inicio empezó arrollador con ese partido, por ejemplo, frente al Fútbol Club Barcelona, que es uno de los más recordados de la temporada pasada, pero que poco a poco se fue también diluyendo con la baja importantísima, ¿no? De un delantero como es William José, que le había dado mucho. Y después, otra vez en la parte final de la temporada, tuvo esos picos altos, ¿no? de rendimiento, aunque no le dio suficiente para al final acceder a esas posiciones europeas. ¿Qué ocurre con la Real Sociedad? Que obviamente siempre ficha bien, sobre todo en los últimos años, pero que también, por ejemplo, se ha desprendido de fichas importantes en las últimas temporadas en su equipo, ¿eh? Ya no solo el entrenador Eusebio, sino también, por ejemplo, el caso de Sergio Canales, que ha firmado por el Betis, y después veremos, por cierto, cómo posó con uno de los vídeos también llamativos, ¿no? De la jornada de ayer, cómo el Betis posaba a la hora de presentar sus nuevas camisetas Capac, en el regreso de Capa al Betis, precisamente con esa presentación en la que se hizo que Capa quiso recordar toda la relación que tuvo con el Betis en los años 90 y en los años 2000. Pero vamos primero con ese entrenamiento de la Real Sociedad. Ya está preparando una nueva temporada con muchas novedades, sobre todo la más importante, cómo no, la del nuevo entrenador, la de Asier Garitano. Bueno, las imágenes de los entrenamientos de una Real Sociedad que no para de prepararse, que no para de ponerse a punto para, obviamente, hacer una nueva campaña, Fran, Por cierto, vamos a ir dando buena cuenta también en los live de cómo va a ir desarrollándose el Desmarque Guipúzcoa, ya en funcionamiento absoluto, con la calidad propia de esta casa y, por supuesto, también tenemos que dar por eso buena cuenta de la Real Sociedad a partir de ahora. Sí, evidentemente también está nuestro compañero Asís Martín, que lo conocerán de su labor en Vizcaya, con el Athletic Club, y también va a estar pendiente de esa información de la Real Sociedad. Una Real Sociedad que, como decíamos, a priori tiene la misión de volver a esos puestos europeos y quiere pretenderlo de la mano de Garitano. Evidentemente, también lo tendrá que hacer con la renovación de algunos de sus futbolistas y suplir bajas importantes como la que deja, como tú decías, Sergio Canales. Una baja que fue importante, cambiando de tercio, cambiando de equipo, para el Levante Unión Deportiva el año pasado fue la de Robert Pierre, uno de sus futbolistas más importantes, sin duda, más destacados, y que el otro día, por cierto, tenemos que hablar y escuchar también la presentación de Coque, con el Levante. La tiene preparada también por ahí Alfonso y Jesús Rodríguez, la presentación de Coque con el Levante. Pero antes, si te parece, Fran, y ahora hablamos un poquito de Robert Pierre y también de Coque, todo lo que ha significado la vuelta de Coque al Levante, que hay que recordar que llegó cedido
del Schalke 0-4 la pasada temporada y fue fundamental para esa salvación del Levante junto con el cambio de técnico. Pero estas eran las imágenes de Robert Pierre, regresando a pisar el césped, regresando a esa recuperación que le va a permitir pues que este año vuelva a estar con el equipo, vuelva a estar con el Levante. Estas son las imágenes de Robert Pierre. Bueno, esas eran las imágenes de Robert Pierre. Hay que decir que en un ratito, a partir de la 1 de la tarde, vamos a estar Fran Ortiz, un servidor, va a estar también la gente de sevilla.lesmarque.com, va a estar Jorge Liaño. Vamos a debatir sobre todo lo que sucedió en la noche de ayer con el Sevilla, con la Supercopa. ¿En qué lugar queda Pepe Castro? ¿En qué lugar queda Rubiales? ¿En qué lugar queda la final de la Supercopa? El papel del Sevilla. Tantas y tantas cosas que vamos a tener en cuenta, que vamos a charlar, Fran. Por cierto, hay comentarios, ¿no? Sí, nos están llegando comentarios también a través de Periscope, que por ejemplo nos dicen que ojalá que pasó allí al Sevilla. Estuvo a punto de siempre venir al comentando Sevilla la desde el pasada respeto, temporada, por supuesto. Sí, hombre, claro, desde el respeto, por mucho que a uno le parezca a Pepe Castro una cosa u otra, no se pueden leer insultos, obviamente. Claro, siempre Entonces, desde el respeto. Y además se puede decir lo que uno piensa de Pepe Castro sin insultar. Sí. Y siendo igual o más contundente que con un insulto. Que ya pudo venir, por cierto, Batshuayi el año pasado. Sí, Sevilla, que alguno aquí lo pide. Es un futbolista que en las últimas temporadas, al igual Para mí es que un enorme delantero. al igual que Sander Berge, ha sido un jugador que ha estado relacionado, ¿no?, con la actualidad del Sevilla, pero evidentemente la verdad que el caché es muy importante. Ya de hecho, por ejemplo, en esa operación en la que entró marchándose al Borussia de Dortmund, de hecho con la llegada, por ejemplo, de Giroud, ¿no?, al Chelsea, salía un poquito lapidado, pero evidentemente eso no quita que sea un grandísimo futbolista y que el Sevilla siga interesado en él, aunque, como decía ayer Ignacio aquí en este micrófono, la posibilidad se va a abrir sobre todo en esos días finales de mercado en los que, por ejemplo, Sevilla, Betis, Celta, en definitiva, equipos de segunda línea pueden acceder a opciones de mercado que anteriormente a lo mejor el futbolista tiene otras vías u otras alternativas que esté pendiente y que finalmente no se fructifiquen. Desde luego que sí. Vamos a hablar de los fichajes, vamos a hablar de todo ello, y vamos a dar buena cuenta, por supuesto, de todo eso en el Sevilla, además del posible interés, hablan sobre el delantero centro del Niza, sobre Plea, así que de todo eso vamos a dar buena cuenta. La presentación de Coque con el Levante, la gente dirá, bueno, presentación, sí jugó el año pasado, pero jugó en calidad de cedido. Coque ha firmado, se queda en el Levante, tan importante ha sido para él, después de la lesión de rodilla gravísima que sufrió en Alemania en el Schalke 04, regresó para poder jugar en el Levante y lo hizo a las mil maravillas. De hecho, se convirtió en uno de los ídolos y representantes de la afición, incluso marcando goles decisivos en esa suma de puntos para quedarse en primera el año pasado con el Levante Unión Deportiva. Esto decía Jorge Andújar Coque en su presentación con el Levante. La palabra que ha dicho el Presi, no me he puesto a llorar casi porque me las había repetido ya en persona, y bueno, a lo que voy es que tomar esta decisión para mí, como el otro día ponía en las redes sociales cuando ya se hizo oficial, es algo fácil. Creo que ir a un sitio donde eres tan bien recibido desde el primer momento, sentirse tan valorado, tan importante, para el futbolista, para la persona, para su entorno, su familia, eso es lo más valioso que tenemos, ¿no? Sentirte importante en el día a día. Y yo desde que llegué aquí, pues hace 6 meses, me sentí una parte más de la familia. Así que bueno, pues eso ha sido lo más importante para tomar esta decisión. Luego, la otra parte era evidentemente mi voluntad de continuar aquí. Y la tercera parte, enlazando con la pregunta, era un poco pues también la disposición del Schalke a hacer
cosas para que esto pudiese ser algo viable. Coque, el futbolista que lo fuera capitán del Sevilla, capitán del Rayo Vallecano, jugador del Schalke 04 también, que se presentaba con el Levante, Fran, y que obviamente daba las gracias y estaba muy orgulloso de seguir perteneciendo a la disciplina granota. Se presentó junto con el presidente, con Quico Catalán. Sí, sobre todo porque había tenido una situación difícil en el Schalke, con esas lesiones que le habían lastrado durante su rendimiento en Alemania, y sobre todo, al margen de lo que tú decías, de que agradecía el esfuerzo que hacía el Levante por ficharlo, también en la misma línea daba las gracias a la actual directiva del Schalke por haberle facilitado, ¿no?, esa salida, teniendo en cuenta que él había puesto todo su empeño, pero que desgraciadamente en esto del fútbol no todas las cosas salen como uno quiere, ¿no? Ni muchísimo menos. Bueno, del Levante al Betis, porque obviamente ayer estuvo un servidor por allí, por Jerez, por Montecastillo, y ocurrieron muchísimas cosas. El entrenamiento de primera hora de la mañana se pudo ver a un Betis con un buen humor propio también de la pretemporada de todos los equipos y además de lo que se consiguió la temporada pasada. Un Betis que sigue con el bloque de, salvo Fabián, que es la salida obviamente más destacada, además del portero, de Antonio Adán, de la temporada pasada. El resto de futbolistas prácticamente son los mismos. Comenzaba el Betis su periplo en el primer stage de pretemporada que va a tener en Montecastillo a las 9 de la mañana, con muchas novedades, sobre todo con las novedades en la portería del Betis. Pau López y Joel Robles, que van a sustituir a Dani Jiménez y a Antonio Adán. Dani Jiménez y Antonio Adán, que están aquí desde la temporada, que están en Sevilla desde la temporada 14-15, ya prácticamente todo el mundo se sabía de memoria la portería del Betis. 4 temporadas, si no me falla la memoria, donde han sido indiscutibles los dos. Eso se acaba, se cambia, un giro radical en la portería del Betis, y a partir de ahora queda que el Betis siga entrenando. Ayer se volvió a ver prácticamente las mismas señas de identidad que durante toda la temporada pasada. Fran, con toque, con ejercicios de posesión, de finalización, de tener la pelota, caras nuevas con los canteranos, con los recién llegados. Y es aquí donde se produjo una de las imágenes curiosas del día, porque en la primera cena de pretemporada del Stade de Montecastillo, ¿qué ocurrió con los nuevos, Fran? Bueno, pues esas novatadas, ¿no?, que a las que estamos ya tan acostumbrados, y Bartra que echó una mano, ¿no?, a su nuevo compañero. Yo no sé Joel si echó Robles. una mano, Fran. Yo creo que sí. O que el año pasado, como él llegó en invierno, esto no lo hizo en pretemporada y también le dijeron, oye, chico, métete en el jaleo, te toca. Lo que pasa es que como llevaba ya 6 meses de adelanto en cuanto a la confianza con el resto de compañeros, ya el tipo estaba allí bailando como si estuviera en su casa, ¿no? Ya estaba en su salsa totalmente, y yo creo que me quedaba la duda de lo que tú decías, Jesús, por el tema de que había llegado en invierno y no había tenido ese tiempo, ¿no?, para las novatadas, pero sobre todo a través de su cuenta de Instagram dijo que Joel le debía una por el favor que le estaba haciendo, ¿no?, en esos primeros días de concentración. Así que por esa línea de lo que dice Bartra, yo creo que nos quedamos más con la segunda. Para que la gente se haga una idea, primero aparecen en esas novatadas Joel Robles junto con Marc Bartra. El segundo de los vídeos es un chico, Captún, que vino para la cantera, para el Betis Deportivo la temporada pasada, que ya estuvo incluso convocado con el primer equipo en alguna ocasión, sí, aunque no llegó a debutar. Centrocampista, del gusto también de Setién. Ayer esto se puede revelar. Nos decía Serra que tiene muchísima calidad, que tiene muchísimo sentido del juego, pero que como todos los futbolistas de su procedencia, que le fallaba un poco la cabeza, ¿no? Hay que tener en cuenta que el futbolista africano, pues, le cuesta algo más. Y eso es lo que decía Serra Ferrer en torno a Captún. Y el tercer fragmento de vídeo sale Pau López, el nuevo portero, el que está llamado a ser portero titular del Betis, cantando. Se le complica incluso un poco la cosa, ¿eh? Sí. Va de porteros la cosa, efectivamente, porque además el Betis ha fichado a 2. Me falla o no se grabó, por ejemplo, el recibimiento de la novatada a Sergio Canales, que es otro de los nuevos futbolistas. Ya aparecerá, seguro. Y me muero de ganas, por cierto, Fran, de ver la posible novatada a Inui, ¿no? Claro. A ver cuándo llega, ¿no? A ver cómo sale Inui, que por cierto se va a presentar. que cante la canción de Doraemon o algo así. O alguna de esas, sí, algunos de los dibujitos japoneses. Hay que decir que se va a presentar en Tokio, con un evento junto con la Liga
que lo va a tener el Real Betis Más Balompié. repercusión, sí. Sin duda. Bueno, las novatadas a los futbolistas en la primera cena, la primera noche de todo el mundo junto en el estadio de pretemporada del Betis en Montecastillo para la temporada 18-19. Bueno, alguno que efectivamente ha acertado siendo futbolista, ¿eh? Porque para bailar y cantar no vale, ¿eh? Tampoco, desde luego. Bueno, esos serán los futbolistas del Betis en las novatadas en esa primera cena de Montecastillo. Obviamente el buen humor es algo que tiene que estar presente. Y la clase también, ¿no? La indumentaria también. Colocaba usted ayer en estos directos la presentación de las camisetas, la nueva indumentaria del Betis. Pero hay que hablar también de algo curioso y llamativo y que le va a gustar a la gente, sobre todo a los más nostálgicos, ¿no? El Betis en los años 90 fue como a mediados, de hecho, en el año 95, cuando comenzó su idilio, por decirlo de alguna manera, con Capa, con la marca que vistió al Betis, hasta el año 2009. Llama muchísimo la atención porque obviamente se asocia, y no es que llame la atención ni que sea casualidad, sino que es así, las etapas de mayor éxito deportivos del Betis lo ha tenido vistiendo Capa. Una relación de más de 10 años, la que tuvo el Betis con Capa, en torno a 14 años, Fran, que obviamente dejó muchísimos recuerdos y muchas piezas para coleccionar, para todo aquel nostálgico de las camisetas de fútbol, ¿no? Y ayer Capa aprovechaba en la presentación, en la vuelta a ser sponsor técnico del Betis, para rememorar en la presentación de esas nuevas camisetas para este año todo lo que fue su periplo y todo lo que fueron sus equipaciones a lo largo de todos esos 14 años que estuvo ligado al Betis, ¿eh? Sí, un guiño absolutamente espectacular de tanto el Betis como Capa a ese recuerdo de las camisetas memorables de la historia del Betis con esa firma y sobre todo, como nos decía ayer nuestro compañero Javi Carbonero, al final también la gente se siente muy vinculada a este tipo de cosas porque relaciona, ¿no?, esas camisetas con el éxito, o aquella fue la de la Champions o aquella fue la de la UEFA, y evidentemente siempre salen recuerdos bonitos a la mente. El Betis, que yo creo que ha acertado de pleno, no solo con las equipaciones de este año, sino también con ese bonito guiño a la marca que le viste, y que además, en definitiva, yo creo que ahí ya se empieza a formar, si no lo había ya, una relación familiar. Espectacular. Por ejemplo, la camiseta de la final de Copa del año 97. Esa camiseta que precisamente le hace quedar al Betis cuarto, igualado con el tercero aquel año, sumando 77 puntos en aquella temporada el Betis de Lorenzo Serra Ferrer. La camiseta su máxima puntuación, ¿no? Su máxima puntuación en la historia y de un equipo sevillano. Nunca, ni siquiera el Sevilla más poderoso llegó a sumar 77 puntos en una liga. Imagínense lo que ayer rememoraba ver esa camiseta, por ejemplo, que se la puso Javi García, la misma camiseta de Kaiserslautern y de noches absolutamente históricas en el Betis, o de la Recopa con aquel Chelsea. La camiseta también, por ejemplo, de la final de la Copa del Rey del año 2005, la que sí ganó el Betis y que se la puso Toni Sanabria. O aquella moda que implantó el propio Betis en España cuando empezó a traer con Capa las camisetas ajustadas, ¿no? Año 2002, 2003, 2004, el propio 2005, camisetas de Nilsson, camisetas de todo el mundo que era importante en aquel momento en el Betis y que obviamente guardaba recuerdo con Capa, y sobre todo, porque hay que decirlo así, porque es la época más brillante de la historia del Betis, muchas camisetas que daban olor y recordaban a competición europea, que es lo que va a volver a disputar el Betis este año. Así que, sin más dilación, esta fue la presentación de las camisetas, como decía y titulaba Fran Ortiz en la web del Desmarque, Betis y Capa, una historia de recuerdos que se fomentó con la presentación y con el volver a recordar las camisetas históricas de Betis y Capa.
Bueno, esas eran las equipaciones históricas del Betis con capa. Te llamaba la atención Canales, ¿no, Sí, Fran? esa equipación del 99-2000 me comentabas, parece que le han puesto 2 tallas más y el pobre sale como un juvenil, ¿no? Como, Hombre, claro, a saber- como cuando antiguamente se colocaba la gente la ropa de sus mayores, ¿no? Efectivamente, es una camiseta que ya de por sí no eran las estrechitas, ni se jugaba tan apretado como se juega ahora, Muy más suelto, ancho muy y suelto. aparte si a lo mejor seguramente sería de alguien que tuviese más cuerpo que Canales, que no precisamente es un tipo corpulento, pues obviamente llama la atención, La como puesta- bien decía Fran. La puesta de largo afeitadito y... Sí, claro. Algunos detalles de las camisetas. He dicho yo las estrechas, la de la final de Copa, la de la mítica primera etapa de los 90 gloriosa del Betis. También, por ejemplo, la camiseta del partido del centenario, que solo se jugó un partido con esa camiseta ante el Milan, Sí. que era una camisa, como antiguamente o como al principio de los tiempos se jugaba al fútbol con camisas, en lugar de con camisetas. También, por ejemplo, obviamente, que no lo hemos dicho antes, la camiseta de la Champions League, la edición que se hizo para la disputa de la temporada 2005-2006 de la Champions League y detalles, ¿no? Por ejemplo, se veían de Nilsson, ¿no? El número de Nilsson. Y voy a decir una cosa, a mí personalmente, aunque me gustó mucho y me parece muy bonita la equipación que presentó el Betis ayer para esta temporada y le queda bien las calzonas verdes, yo soy de las calzonas blancas, ¿eh? Me gusta mucho más estéticamente cómo le queda al Betis las calzonas blancas, o será también la costumbre de ver al Ayer- Betis siempre con las calzonas, el pantalón blanco. Ayer también lo debatíamos, ¿no? con el compañero Javi Carbonero y se hablaba de eso, ¿no? De un poco que la gente tiene esa idea asociada de el blanco en el pantalón, incluso como símbolo del club, ¿no? No estamos hablando nada más de una cuestión estética, sino que se asociaba, ¿no? a esos determinados éxitos. Y yo quizá también me quede históricamente con la blanca, Jesús, pero la verdad que la que bonita. presentó ayer es muy bonita y sobre todo con ese verde todavía más icónico, Más ¿no? vivo, del ¿no? Betis. Más vivo, más verde Betis, efectivamente. Fue otra de las cosas que gustó, en un verde tan oscuro, tan apagado, sin un verde mucho más vivo, mucho más Betis. Falta que se presenten, por cierto, las equipaciones, la segunda y la tercera, que siempre también la gente... También le bonita gusta la de los conocer. porteros, ¿eh? Efectivamente, muy bonita. Bueno, hasta aquí este segundo live. No se pierdan a partir de la 1 de la tarde, insisto, el debate, el vídeo que ha preparado Alfonso Cárdenas sobre la guerra de anoche entre Pepe Castro y Rubiales. La vamos a escuchar, la vamos a ver, vamos a debatir sobre ella, vamos a ver también las colas de aquella reunión de la Federación, vamos a hablar de todo, vamos a irnos a Bilbao, vamos a irnos a Valencia, vamos a irnos a Vigo, la última hora de todos nuestros equipos, porque no hay desperdicio, pero sobre todo, si es sevillista, quédese, si eres sevillista, quédate, porque obviamente vamos a dar buena cuenta de todo lo que ocurrió ayer en la planta noble de Nervión, que no Y fue sobre poca cosa. todo lo que hay por delante, ¿no? Que también esas consecuencias pueden aparecer para la entidad nervionense. Venga, hasta la 1 de la tarde. En un ratito Adiós. estamos aquí. Hasta luego, adiós. ¿Cansado de escuchar siempre lo mismo? ¿No puedes ver el partido por televisión? Vente a Directo a la Red. Directo a la red. Cada fin de semana, desde las 3:30 de la tarde, vive con nosotros todos los partidos en directo. Los 380 partidos de toda la temporada. Con todo el equipo de Directo a la Red y conducido por Carlos Molina. Directo a la red. En el Desmarque Radio. El sonido del fútbol en un solo clic. Terminó el partido impresionante. ¡Gané! Lo mejor de ganar es contarlo. Entra en codere.es y descubre nuestro triple bono de hasta 350 euros para jugar. Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid. Mayores de 18, juega con responsabilidad. El paisaje de Andalucía invita a soñar. Espacios naturales, aire puro, belleza, silencio. Ayúdanos a protegerlo de su mayor enemigo, el fuego. Porque el fuego hace cenizas tus sueños. 112. Si ves llamas, llama. Junta de Andalucía.
En la vida, a veces llega el momento de sentar la cabeza, ser responsable, trabajar duro, cuidar tus modales. Y otras veces llega el momento de tener un Mercedes clase A AMG Style. Llévatelo ahora con cambio automático de 7 velocidades, Dynamic Select, cámara de marcha atrás e integración para smartphone. Descúbrelo en tu concesionario. Concesur y Fervial, tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla. Mi pueblo, un lugar donde los días son más largos, donde construimos futuro y cuidamos lo que verdaderamente importa. Un lugar para innovar y llegar a cualquier lugar del mundo. Cada día con mejores servicios públicos. Mi pueblo, un lugar para vivir. Junta de Andalucía.